México, primer clasificado a los 16avos, luego de ganar el encuentro 1-0 frente a la selección de Corea del Sur. Así, con este festejo, con las calles de México llenas de fiesta y de celebración, iniciamos esta edición de ESPN FC, así que usted abroche los cinturones y no se despegue. Vaya compañía la que tengo para esta noche en línea de 4, Paulo César Wanchope, Mireia Roig, Geraldine Carrasquero y Christopher Brand. Chicos, nos preparamos, nos alistamos y empezamos a entrar en materia. El partido interesante que acabamos de tener, Paulo César, lo hablábamos más temprano, la posibilidad que tenía México, un encuentro bastante complicado para ellos incluso, pero que lo terminan ganando 1-0, esto gracias a un error, ¿no? O a un regalito del arquero en todo caso. Así es, buenas noches. Sí, yo creo que fue un partido muy parejo, con pocas opciones de gol, aunque los grandes protagonistas fueron los arqueros del lado de Corea del Sur. Lastimosamente pues tuvo ese error y México aprovechó. Y por el otro lado el arquero mexicano, que tuvo un par de intervenciones muy buenas para que pudiera mantener la victoria a México. Un partido que en el medio campo fue de mucha exigencia, de mucha presión, y fue lo más interesante del partido, el ver cómo se contrarrestaban, cómo presionaban el medio campo, y el equipo de Corea pues no pudo empatar el juego, y por ende pues México sacó la clasificación. Y clasificación importante, si no, miren cómo están las calles, cómo están todos los lugares allá en México. A ver, es que el que gana celebra como quiere. A ver, acá no hay ningún tipo de represalia para nada. México ganó y es justo clasificado a los 16avos de final. Hablamos, mire, de una selección de Corea del Sur que, a ver, parecía ser el termómetro en cuanto a grupo, ¿no? En este grupo A para la selección de México, que era quien tenía la presión, quien manejaba quizás, si quieres, la obligación de seguir avanzando en esta Copa del Mundo. Sí, Male, hola a todos, buenas noches. Pues es lo que tú dices, esa presión además por ser anfitriona y por lo que se le exige, ¿no?, en los mundiales, que es llegar a esa instancia que tanto se hace desear de los cuartos de final. Veremos, el primer paso, Male, ya está dado y es cierto que era lo importante, además con puntaje perfecto y sin recibir goles, que siempre es importante. Totalmente, y eso justamente lo vemos y lo seguimos analizando, a ver, porque fueron dos partidos completamente distintos. Jerry, el que vimos en el debut de México frente a Sudáfrica, ahora lo que mostró, quiero decir, frente a la selección de Corea del Sur, que, a ver, decíamos también una selección ordenada tácticamente, con mucha salida, mucho dinamismo, pero que luego, como bien lo dijo Paulo, terminó centrándose toda la presión del partido en el medio del campo. ¡Qué batalla la que había ahí, eh! Sí, Male, qué gusto acompañarte, Paulo, Christopher y Mireia, un gustazo estar con ustedes. Sí, había una batalla en el centro del campo, los dos equipos presionaban bien en esa zona, las dos defensas trataban de achicar todo el tiempo. Corea en el primer tiempo intentó con balones largos, pero Heung-min Son, lamentablemente este jugador que es tan querido por todos, por neutrales, sobre todo, no está en su mejor momento. De hecho, el entrenador tuvo que reemplazarlo temprano en el partido. Ahora, no nos podemos engañar con el nivel de México, porque hoy no le sobró nada. De hecho, su arquero Rangel, que llegaba en medio de dudas para esta Copa del Mundo, después de la lesión de Malagón y la presencia de Ochoa, Javier Aguirre decidió apostar por él y realmente nos regaló una de las mejores atajadas del torneo. Ahora, lo importante es lo que sigue. Ya por el desempate olímpico, México, habiéndole sacado esta ventaja a Corea del Sur, ya se asegura el primer lugar. Va a enfrentar a uno de los mejores terceros. Male se asegura después, si pasa esa llave, jugar en el Estadio Azteca durante los octavos de final, probablemente ante el líder del grupo L, que sería Inglaterra, a todas luces, después de lo visto. Así que tiene mucho por mejorar México, porque, insisto, aunque como dijo Mire, ganó los dos primeros partidos con la valla invicta, algo que no había hecho en su historia de las Copas del Mundo, dejar la valla invicta en sus dos primeros partidos, en el ataque todavía tiene cosas por pulir. Sin lugar a duda. A ver, y una selección de México que quizás ya todo resultado de quizás el cansancio, el desgaste físico, Cris, veíamos a una selección de Corea del Sur que, a ver, mantenía quizás su estado físico y que incluso intentó poner en jaque a esta selección mexicana en esa línea final, en esos minutos finales del partido. Una selección de Corea que lo intentaba y lo intentaba y lo intentaba, pero gracias al arquero, ¿no? A Rangel y esa línea defensiva no pudieron conseguir por lo menos el empate.
Male, ¿qué tal? Un gusto saludarte, un gusto saludarlos también a todos. Es verdad, porque ya habíamos visto a esta Corea del Sur frente a República Checa, un equipo rápido, un equipo dinámico, que se despliega muy bien en ataque y fue parte un poco de lo que pudimos ver, sobre todo en el segundo tiempo, intentando ir por el empate, pero está pasando y va a pasar en toda esta Copa del Mundo de que incluso estos equipos como Sudáfrica o República Checa que no han mostrado tan buen nivel en este grupo todavía no están eliminados. Corea del Sur está un poco más tranquila con esos primeros puntos que consiguió en el primer partido, incluso frente a la República Checa. Algunos hablaban, y lo conversábamos con Gerald durante la jornada del día de ayer, resultados algunos rompecartilla, porque uno especulaba sobre Corea del Sur y República Checa. Uno podría decir República Checa se podría imponer, poderío europeo, viene de eliminar a Dinamarca en el repechaje, pero finalmente Corea del Sur, este poder asiático que constantemente nos vislumbra, que nos va dando cosas positivas. Por ejemplo, lo hemos visto con Japón, así que hay que ponerle ojo a este Corea del Sur y hay que ver cuál es la vara con la que vamos a medir a México en esta Copa del Mundo. ¿Y cuál será justamente esa vara, Paulo? Porque en la previa también hablábamos de que quizás es un México que nos deja muchísimas dudas, muchísimas cuentas que pagar, incluso quizás al mismo Vasco Aguirre, ¿no? Cuando hace apenas unas semanas atrás aún dudaba y no tenía claridad de quiénes iban a ser los hombres que iban a conformar su lista de 26 convocados a esta Copa del Mundo, y te viene más allá de las victorias quizás dejando dudas sobre algunas figuras puntuales dentro del terreno de juego. Por ejemplo, hoy Quiñones, que fue uno de los mejores en el partido frente a Sudáfrica, no tiene su mejor encuentro, entonces es de momentos, ¿no? También. Sí, es de momentos, pero bueno, México tiene un margen de mejora, todavía la tiene alta. Yo creo que Quiñones sí, tal vez no se destacó como el primer juego, pero eso tiene que ver mucho con el rival, que fue de mucha más categoría, más jerarquía, un rival mucho más fuerte en defensa, donde no dieron muchos espacios, y por eso fue que tal vez jugadores que vimos ese primer partido que destacaron, pues tal vez en este no tanto. Así que yo creo que anímicamente México muy bien. El primer juego siempre es importante ganarlo. Tienen el 0 atrás en los dos juegos, entonces eso les va a dar para crecer en los otros juegos. Interesante ver qué va a hacer el entrenador, si va a jugar si va a rotar en ese tercer partido. Eso. Y hay que ponerle el ojo porque recordemos... Sí, totalmente. A ver, y por la situación en la que está República Checa y también la situación en la que está Sudáfrica. Vamos a ver algo que tanto le gusta a nuestra querida Geraldine. Ella ya está preparada para apuntar los números y los datos que nos dejó este partido. Exacto, muy bien. Así está los datos que nos dejó el partido de México y Corea del Sur, 1-0, ¿no? Ya conocemos el marcador, con 8 remates por lado. Acá 4 de esos remates por parte de México fueron al arco versus solamente 2 de la selección de República Corea del Sur. Sí, acá la posesión bastante pareja, ¿eh? Si bien se inclinó un poco para el club asiático, para la selección asiática, un 57% versus solamente un 43% de México, sin tiros de esquina. No hubo corners para los aztecas. Y sí hubo 2 córner para la selección de Corea del Sur. Números interesantes porque mostraba quizás, miren lo que decía o lo que analizaba más temprano al inicio del programa Paulo César, ¿no? Quizás una presión bastante interesante dentro del terreno, dentro del medio campo, quiero decir, dentro de la media cancha. Quizás México jugando en un bloque medio bajo, con mucha actuación de un Edson Álvarez que hoy ingresaba, se pone la cinta de capitán por la expulsión de Mora en el partido anterior, que quizás eso le favorece, ¿no?, a esta selección dirigida por el Vasco Aguirre. Y estuvo a la altura, me parece que funcionó también ese cambio obligado, por así decirlo. Bueno, Remo, que no sumó minutos en el primer partido, encontró ahí el gol, pese a que fue un regalo, es mérito también de estar ahí y aprovecharlo. Y me quedo con unas palabras que decía el Vasco Aguirre después del partido, que dijo: no fue un partido fácil, fue un partido difícil porque no nos dejaban espacios, no nos dejaban hacer mucho. Entonces, un error iba a condicionar el resultado, y así fue, ¿no? De hecho, fíjate,
lo que veíamos en cuanto a remates al arco, muy poquito por parte de los dos equipos. Solo al final, ¿no? En el último tramo donde veíamos justamente, Rangel, cómo fue la figura para mí de México, más allá de que Remo hizo el gol, me parece que había mucho mérito en ese momento mantener el arco en cero y que no te empatara para poder clasificar ya directamente en ese primer puesto. Y justo como llega el primer gol del partido, o el único en todo caso, Jerry, termina siendo un error del arquero, cómo le engloba la pelota, incluso lo veíamos en la repetición, primero que la agarra casi que con las uñas, luego se choca con su propio compañero, termina soltando el esférico, Luis Romo muy bien posicionado para patearla y sumar ese único tanto, ¿no? Estas cosas características del fútbol, si quieres. Sí, era un partido en el que pasaba poco realmente. Si hablamos del tema estadístico, si contamos los toques en área rival por parte de ambos equipos, eran muy poquitos, ¿no? Más allá de esas estadísticas que ya no mostraba la producción. Todo se desarrollaba en el medio sector y en la segunda parte tenía que pasar una situación como esta desencadenante de que cambiara el rumbo y la dinámica del partido. Bien por Romo, porque estuvo atento a cualquier error y fue un infortunio lo de Corea del Sur, porque el arquero nunca la atenaza completamente. Se ve en una de las repeticiones que nunca la llega a tener bien dentro de sus dos manos. Y como luego se golpea con el defensor, con su compañero, la suelta. Kim Min-jae lo mira como que no va a pasar lo peor, y Romo ya estaba atento con la caña de pescar para aprovechar su oportunidad como titular. Lo dijo muy bien, mire, no sumó minutos en el debut y hoy termina siendo elegido el MVP del partido en una México que no solo hizo esa variante, también la ya mencionada de Álvarez obligada por la expulsión de Montes, y también cambió el lateral derecho con el ingreso hoy de Sánchez, que le dio vuelo allí por esa banda. Pero no fue un partido tan lucido por parte de los dos equipos, no fue muy brillante, había que ganar porque ambos sabían que una victoria no solo les aseguraba la clasificación, sino pasar como primeros de este grupo A. Y yo creo que lo importante de eso, ¿no? De ser uno de los anfitriones, volver a tener una Copa del Mundo en tu territorio, jugar los dos primeros partidos justo con tu gente, con todo lo que eso significa, Christopher, para una selección de México que, si bien va a ser interesante cómo va a plantear, ¿no?, el Vasco Aguirre ese próximo partido frente a una República Checa que, recordemos, solamente tiene un punto porque perdió en su primer partido justo frente a Corea del Sur. Se complica ahora con Sudáfrica sumando un empate, un 1-1. Ahora es el partido para ellos. Exactamente, es lo que decíamos al comienzo respecto a lo que puede llegar a pasar en esta Copa del Mundo con algunos equipos que incluso van a llegar a la última fecha con posibilidades de poder meterse en 16avos de final. Pueden ser con 3 puntos y no hay que pensar o no hay que dejar de pensar en que algún equipo se pueda meter incluso hasta con 2 puntos, siendo uno de los 8 mejores terceros. Eso sería tremendo, Exactamente, situaciones hay que no habíamos visto. Hay un 4% de probabilidad, nunca. Christopher, según las computadoras de Opta, 4% de probabilidad de que algún equipo con 2 puntos se meta, imagínate. Nunca antes visto. Porque estamos viendo también en este grupo, tanto República Checa como Sudáfrica quedaron con una unidad. Habrá que ver qué pasa en la última fecha, en la tercera, antes ya de las etapas finales. Pero insistimos, estamos recién en la segunda fecha. Ya mañana tendremos partidos, por ejemplo, de Estados Unidos, que también ya podría comenzar a abrochar su clasificación. Y después habrá que ver cómo se desenvuelven algunos equipos, algunas selecciones, para rajuñar ese tercer lugar o estar dentro de esos 8 mejores. Pero me quiero quedar con lo que decía Pablo respecto a que algunos equipos podrían llegar a especular en ese tercer partido, con algunos jugadores metiéndole mano al equipo, ocupando quizás al grueso del plantel para darle más ritmo, pensando también en que los puede necesitar en etapas decisivas. Vamos a ver cómo está la tabla de posiciones del Grupo A hasta este momento, ya con México diciendo presente en la siguiente fase, en los 16avos de esta Copa del Mundo, con 6 unidades. Tiene una diferencia de +3, por debajo de ellos está la selección de Corea del Sur, que suma solamente 3 unidades, República Checa y Sudáfrica. Ambos con un punto, pero por diferencia de goles se ubica República Checa en tercer lugar y Sudáfrica en el cuarto lugar.